Bueno, vamos a revisar el tema de sangrado uterino anormal, ¿no? El famoso SUA. Eh, ¿Cuál es el concepto de sangrado uterino anormal? El término que antes se usaba, que está un poco en desuso ya y que muchos textos no lo traen, es este de menometrorragia, ¿no? Pero sangrado uterino anormal es cualquier sangrado vaginal entre los periodos menstruales, un sangrado prolongado o un periodo menstrual extremadamente abundante, ¿cierto? Ese sangrado uterino normal. Las causas de este sangrado pueden ser también múltiples, empezando por los problemas hormonales, los tumores benignos, malignos, las infecciones y algunas otras afecciones médicas y también el uso de medicamentos pueden causar sangrado uterino normal. La terminología, repito, que antes se usaba, ahora se trata de estandarizar para tener una mejor comprensión, porque había términos un poco difíciles de entender, como metrorragia disfuncional y otros, ¿no? Entonces, sangrado uterino normal agudo es aquel que requiere una intervención inmediata, eso es entendible. El sangrado uterino normal crónico es el que se presenta por lo menos durante 6 meses, ¿no? Sangrado uterino anormal ausente se conoce como amenorrea secundaria. Sangrado uterino frecuente, que sea menor de 21 días. Sangrado uterino infrecuente, mayor de 35. Prolongado, que dure más de 8 días. Irregular, que pueda ser mayor de 8 días y también que el periodo sea prolongado o infrecuente, ¿no? El anormal aumentado, aquel que presenta más de 80 ml, y amenorrea primaria se conoce a la falta de menstruación a la edad de 13 o 15 años, dependiendo de si desarrolla o no caracteres sexuales secundarios, ¿no? Eso no es el tema de ahora, pero son términos que debemos tomarlos muy en cuenta. La clasificación del sangrado uterino normal clásicamente se refiere a las alteraciones morfológicas, orgánicas, en las que se presentan pólipos, adenomiosis, miomas, cáncer o hiperplasia. Hiperplasia, sobre todo hiperplasia congenital, ¿no? Y esta clasificación, llamada sistema Palm-Cohen, incluye en Cohen las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, los problemas endometriales, los iatrogénicos y aquellas causas que no se pueden clasificar en los grupos que hemos mencionado. Entonces, revisemos cada uno de ellos brevemente. Los pólipos se refieren a estas tumoraciones que son benignas, ¿no? Con glándulas endometriales en el troma marcadamente fibroso, así es como se presenta un pólipo, eh, y la causa se cree que se debe a varias alteraciones moleculares que desempeñan un papel importante en el desarrollo, ¿no?, de estos pólipos. Entre estas alteraciones, también morfológicas y moleculares, está la hiperplasia endometrial monoclonal y también la sobreexpresión de aromatasa y algunas mutaciones genéticas. Los pólipos endometriales son raros entre las adolescentes. La frecuencia en la que se presenta mayor cantidad de pólipos es en la edad adulta mayor, ¿no es cierto? 30, desde los 45 años en adelante. La frecuencia con la que se presenta por edades y la frecuencia con la que se presentan estos pólipos es difícil de determinar porque muchos de ellos son asintomáticos y no se pueden determinar, y aquellos que tienen una sintomatología, la prevalencia parece elevarse con la edad y ser más alta en mujeres premenopáusicas que en mujeres posmenopáusicas. Entre las mujeres sometidas a biopsia endometrial o histerectomía, la prevalencia de pólipos endometriales llega a un 24%, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que presente una mujer
pólipos está tamoxifeno, que es un factor entre 2 a 36%, obesidad, terapia hormonal posmenopáusica, regímenes con altas dosis de estrógenos o progestina que tenga baja actividad antiestrogénica, el síndrome de Lynch, el síndrome de Cowden, que se refiere a los amartomas múltiples, ¿no? ¿Cómo se presentan estos pólipos? Muchos son asintomáticos y los que presentan síntomas se presentan con sangrado uterino normal. Los asintomáticos se descubren como resultado de una evaluación de la infertilidad o un hallazgo a veces en citología cervical, ¿no? Que pueden reportar células de endometrio. A veces el pólipo puede prolapsar a través del orificio cervical externo. Este sangrado anormal es el síntoma más común y se produce hasta en el 88% de mujeres con pólipo. Cuando se presenta este sangrado, generalmente es intermenstrual, ¿cierto? Sobre todo de mujeres premenopáusicas, obviamente. Del diagnóstico, ya dijimos, es a veces un hallazgo incidental en estudios de imagen y histeroscopía y a veces, repito, en la citología cervical puede existir la presencia de células de endometrio, pero la citología no es un método para el diagnóstico de pólipos, ¿no? Prolapsos de pólipos se presentan en algunos pacientes y se puede ver fácilmente con el examen especular. La evaluación diagnóstica hacemos a través de estudios de imagen o histeroscopía. El examen físico, en ausencia de prolapso, el examen físico es totalmente nulo, ¿cierto? El ultrasonido o la histeroscopía entonces nos va a dar una imagen característica de la presencia de un pólipo. Aquí tenemos un estudio de sonohisterografía que mostró poliposis múltiple de una paciente con un examen transvaginal, ¿cierto? Se lo ve en la parte superior. Y en la parte inferior podemos ver un pólipo endometrial plano con base de implantación ancha, con una zona de unión miometrio-endometrio conservada, ¿cierto? Por su aspecto que puede simular muchas veces hiperplasia endometrial focal o carcinoma, y por lo tanto hay que enviar una muestra de biopsia para estar seguros del diagnóstico. Aquí tienen un pólipo por histeroscopía, se lo ve claramente, es un pólipo pediculado, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo de un pólipo obviamente es a través del estudio histológico y el diagnóstico diferencial se da con todas las estructuras anormales que se puedan presentar en el endometrio, similares al pólipo, entre los que están los miomas. A veces con los estudios de imagen no es posible diferenciar claramente entre pólipo y mioma. La siguiente causa de sangrado uterino normal de este grupo PALM es la adenomiosis. ¿La adenomiosis a qué se refiere? ¿Cuál es su concepto? Es un trastorno de las glándulas endometriales y de estroma que está presente en la musculatura uterina, es decir, endometrio y miometrio. Entonces, este tejido endometrial ectópico va a hipertrofiarse y la hiperplasia del miometrio circundante también se va a producir, lo que resulta en lo que se conoce como una ampliación globular del útero, ¿no? Aquí tenemos un gráfico en el que podemos ver en el lado izquierdo un útero normal, en el lado derecho este tejido endometrial disperso por el miometrio. Algunas mujeres solo tienen pequeñas áreas de difusión y están muy localizadas, se presentan en nódulos de lo que se conocen como adenomiomas, ¿no? Se asemejan clínicamente a los miomas, por lo tanto es muy difícil hacer el diagnóstico por imagen. En raras ocasiones el útero de la adenomiosis puede alcanzar un tamaño mayor a las 12 semanas de gestación. Perdón, la incidencia de la adenomiosis no se ha determinado tampoco con precisión, ya que el diagnóstico no se puede hacer con certeza solo con estudios de imagen y se necesita un estudio histológico. La adenomiosis puede estar localizada, ya dijimos, en forma difusa o en forma muy focal y
La característica patognomónica es la presencia de tejido endometrial en el miometrio cuando nosotros vemos al microscopio y por lo tanto el diagnóstico es histológico. El sangrado menstrual abundante y la dismenorrea son los síntomas frecuentes de la adenomiosis, se presentan en aproximadamente 6 a 25% de los casos. Se puede producir también dolor pélvico crónico y los síntomas generalmente se reportan entre los 40 y 50 años. Pero el diagnóstico muchas veces es luego de la histerectomía. La menorragia es posible relacionada con el aumento de la superficie endometrial, mientras que el dolor se debe a la hemorragia y el edema del miometrio, ¿no? Aproximadamente un tercio de las mujeres con adenomiosis son asintomáticas. El diagnóstico definitivo es por histología luego de la histerectomía. En cambio, el diagnóstico preoperatorio es sugerido por manifestaciones clínicas cuando el paciente tiene, y esto se refiere a un sangrado uterino normal y un útero agrandado en ausencia de endometriosis o de miomas, ¿no? Tanto la ecografía como la resonancia magnética son útiles para el diagnóstico preoperatorio, ¿cierto? Ahí tiene usted una adenomiosis y una ecografía transvaginal. Se puede ver claramente el útero aumentado de tamaño y endometrio en la musculatura. A veces tenemos en el embarazo sangrado uterino normal. Obviamente siempre que hay un sangrado uterino normal, pues hay que descartar que esté la mujer embarazada, ¿cierto? Un número significativo de mujeres premenopáusicas que se quejan de sangrado del tracto genital tienen también otros problemas anatómicos, entre los que están pólipos, miomas, hiperplasia, cáncer o infecciones. El tratamiento de la adenomiosis y de la histerectomía sin oforectomía, ¿no? Pero también, si es que no se puede operar o se difiere la cirugía, se debe hacer a veces tratamiento hormonal, incluyendo un dispositivo de levonorgestrel, puede ayudar para disminuir el sangrado, análogos de la hormona liberadora de gonadotropina o inhibidores de la aromatasa. Puede ser eficaz, ¿no? Disminuir tanto el sangrado como el dolor. Los miomas, que son la tercera patología de Palma, son tumores benignos compuestos fundamentalmente de músculo liso. Se desconoce la causa exacta de su origen. Sabemos que los estrógenos y los progestágenos aumentan su tamaño, que con la menopausia suelen involucionar y que hay algunos factores protectores, entre comillas, como la multiparidad y fumar. Los miomas en mujeres que toman anticonceptivos no aumentan de tamaño. Tienen otros términos: fibromas, miomatosis, leiomiomatosis, ¿no? Son los tumores benignos más frecuentes del aparato genital femenino. Su mayor frecuencia está entre los 35 y 54 años de edad, alcanzando hasta el 90% de casos. Una mayor prevalencia en la etnia negra y en la mayor parte de casos los miomas son múltiples. Se clasifican, de acuerdo a la FIGO, en intramurales, subserosos, submucosos. Y entre ellos hay variaciones dependiendo de el tamaño y de la invasión hacia la pared uterina, fuera de la pared o hacia el endometrio, ¿no? Aquí tienen ustedes algunos gráficos de los miomas que pueden presentarse tanto por fuera de la musculatura hacia la capa serosa, por dentro de la musculatura hacia el endometrio o dentro del propio músculo. Los miomas subserosos representan el 40% de casos, están situados debajo del peritoneo, alcanzan un gran tamaño, siendo poco sintomáticos, solamente si comprimen órganos adyacentes pueden provocar síntomas o a veces puede provocar dolor, ¿no? Pueden ser pediculados o no, se implantan a veces en un órgano extragenital
a lo que se denomina mioma parásito. Los intramurales son más frecuentes, 55% de casos, proliferan en la porción central del endometrio y cuando aumentan de tamaño a veces se pueden convertir en subserosos submucosos. Los submucosos representan un 5 a 10% de casos, son los que generalmente producen mayor cantidad de síntomas, obstruyen esa la cavidad uterina, pueden ser pediculados y también pueden prolapsarse a través del canal cervical. Los miomas suelen presentar cambios degenerativos, entre los que están la degeneración hialina en un 65%, es la más frecuente, la degeneración quística, la degeneración por calcificación, la degeneración roja, que es común en el embarazo, y la degeneración maligna o sarcomatosa, que es poco frecuente, ventajosamente representa el 0.5%, y son miomas de crecimiento rápido y generalmente se presentan en pacientes postmenopáusicas. Ahí tienen ustedes algunas fotografías de los tipos de degeneración que se pueden presentar. Entonces, estos tumores benignos sufren cambios morfológicos, histológicos, moleculares importantes que les dan características distintas, ¿no? Clínicamente, los miomas, ¿cómo se presentan? Pueden o no producir síntomas, dependerá de qué, de la localización y tamaño. La mayoría son asintomáticos y suelen ser un hallazgo incidental. Cuando hay síntomas, el síntoma más común es el sangrado uterino normal. La mayoría de casos de este sangrado, cuando hay sangrado, son miomas submucosos. El sangrado puede ser intermenstrual o menstrual abundante. El dolor que a veces se presenta puede ser resultado de la torsión de un mioma que sea pediculado o también puede ser resultado de la salida de un mioma a través del canal cervical o de la degeneración o de la compresión nerviosa. Entonces, sangrado, dolor. También puede haber otros síntomas como síntomas urinarios o estreñimiento si es que hay compresión del mioma o también aumento del volumen abdominal. Suele haber en muchos casos de los sintomáticos con sangrado uterino normal, también en la paciente anemia, ¿cierto? Puede existir en algunos casos poliglobulia y trombocitosis. Cuando hablamos de embarazo y la presencia de miomas, los miomas podrían provocar infertilidad. Cuando aumentan de tamaño los miomas, eh, lo hacen durante el embarazo, pero luego del parto suelen disminuir, ¿no? Por la estimulación estrogénica aumenta y como disminuye la estimulación, disminuye. Pero también pueden presentar cambios importantes como necrosis. Ya dijimos, la degeneración roja puede ser una de las manifestaciones, ¿no? Durante el parto puede también influir la presencia de uno o más miomas, dependiendo de su localización, y podría tener un parto pretérmino. Podría haber anomalías de presentación porque el feto no puede moverse adecuadamente dentro de la cavidad uterina, puede haber dolor en la paciente, puede haber distocias durante el parto o puede haber retención de placenta. Luego de la miomectomía, si es que en algún momento se da, hay mayor riesgo de placenta previa o de rotura uterina. El diagnóstico de los miomas se lo hace, obviamente, por historia clínica, tacto, examen físico bien hecho, tacto abdominal, manual, tacto vaginal, hay que determinar el tamaño, forma y consistencia, se palpan, obviamente, mejor los miomas subserosos. La ecografía es el método de imagen más útil, se observa el tamaño, localización y algunas complicaciones, y la histeroscopía también puede ayudar si los miomas, sobre todo, son submucosos, también se puede hacer ya tratamiento a través de la histeroscopía, ¿no? El tratamiento consiste en conducta expectante, dependerá del tamaño, la edad, de la sintomatología, o quirúrgico. Si son tumores de gran tamaño, es mejor operar. Se puede hacer miomectomía o se puede terminar con histerectomía si es que la paridad está satisfecha en esa paciente. Hay otros tipos de tratamiento como la embolización de la arteria que va hacia el útero, ¿no es cierto? Bueno, embolizar
y eliminar los miomas, y también el tratamiento médico. Son análogos de la GnRH que disminuyen el volumen y la vascularidad. El inconveniente es que el efecto es temporal, ya que no produce la muerte celular, sino solamente la desensibilización de los receptores hipofisarios, porque ya no secreta FSH. El LH, pero es temporal. Un ejemplo de estos análogos son el Euprolide, ¿no? Que se puede usar por 3 meses. Siguiente alteración morfológica que produce sangrado uterino es la hiperplasia y el cáncer de endometrio, es decir, la M de malignidad, ¿no es cierto? SUA de malignidad. La hiperplasia con atipia y el cáncer de endometrio producen clínicamente sangrado uterino normal, generalmente en posmenopausia. El diagnóstico se lo hace por ecografía y un engrosamiento del endometrio. El histopatológico es el diagnóstico definitivo, por lo tanto hay que hacer biopsia de endometrio, muchas veces lo hacemos por legrado, y el tratamiento será de acuerdo al estadio de cáncer, y si hay hiperplasia y es una mujer posmenopáusica, se recomienda la histerectomía. Vamos con el otro grupo, el de Cohen. Empezamos por la coagulopatía. Generalmente son alteraciones de trastornos de la coagulación sistémicos. Entre ellos están factores hereditarios genéticos, como por ejemplo el factor de von Willebrand, que es un ejemplo, ¿no?, de un problema de coagulación. Se presenta en el 24% de mujeres con sangrado uterino normal, y el diagnóstico obviamente es clínico y de laboratorio. El tratamiento será de acuerdo a la causa de ese problema de coagulación. Las causas ovulatorias se refieren a los problemas que presentan algunas mujeres de anovulación o de oligoovulación. Y hay algunos síndromes característicos de estos procesos ovulatorios. Entre ellos están el ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, el estrés, la obesidad, ejercicio exagerado, alteración de la hipófisis ovario. El diagnóstico de la causa ovárica se hará por clínica y también por laboratorio, y el tratamiento será de acuerdo a la causa. Las causas endometriales de sangrado uterino normal se refieren a, sobre todo, mecanismos que controlan la hemostasia local del endometrio y otros procesos en el endometrio, como la endometritis aguda, y generalmente estas causas de sangrado uterino son por exclusión, ¿no?, que se realiza el diagnóstico. Las iatrogénicas se refieren principalmente a la administración de medicamentos que podrían ocasionar sangrado, entre los cuales están esteroides, anticonceptivos, hormonales, anticoagulantes, reguladores de la prolactina o tamoxifeno. Y puede haber un proceso también conocido como ismocele secundario a cesárea segmentaria, que podría ser considerado como una causa iatrogénica. Las no clasificadas se refieren a malformaciones arteriovenosas o causas mal definidas o extremadamente raras, ¿sí?, principalmente. Eso es todo en cuanto a sangrado uterino anormal en términos generales. Hemos hecho un resumen de lo más importante. Les agradezco su atención.